Buenas tardes, equipo. El día de hoy mis compañeras Nasli Cecilia Rubio Pereira, Farley Yurani Santos Salamanca y quien les habla, Zaida Torres Díaz, le vamos a exponer el estudio de caso costos relacionados con siniestralidad. Haciendo un paréntesis a la exposición, esto es importante mencionar que el nombre de la empresa se va a mantener en el anonimato por petición del coordinador de la empresa que nos facilitó el caso. El nombre se va a mantener en el anonimato tanto en el video como en el documento escrito. Hablando un poco de la empresa, pues ya entrando en materia, es importante mencionar que como tal la empresa es un consorcio, la cual tiene centros de distribución a nivel nacional y en varios países de habla hispana como lo de Chile, Perú, Cuba, México, República Dominicana, Venezuela, Ecuador, México, Costa Rica y Panamá y claramente Colombia. Esto es importante también recalcar o hacer énfasis en que tiene, pues gracias a esa unión estratégica con esas empresas, ella tiene un amplio portafolio de servicios en las cuales tienen aplicabilidad sí, aplicabilidad en actividades como lo es el tema de suministro, de producción, la ingeniería, construcción, montaje, en la parte de operaciones, reparación y mantenimiento. Y tienen diversos sectores, porque pues como tal o como dice en la presentación, que es una empresa que está dedicada como tal al desarrollo de infraestructura aplicada a la construcción pesada para diversos sectores, como es el petróleo, petroquímico, energía, líneas industriales, la minería, vías y carreteras y servicios públicos. Para hablar un poco del cargo de la persona que se vio afectada, el cargo de la persona es ayudante técnico de soldadura en la revisión de los documentos, de su hoja de vida, de los archivos que se hacen en esa primera contratación. Se certifica la experiencia, tiene aproximadamente 2 años de experiencia como ayudante técnico de soldadura, tiene certificaciones que la avalan y cartas de recomendación que le hacen constatar como un hombre o un colaborador que es responsable, aplicado y tiene actitudes de liderazgo. Eso es algo muy importante en lo que se busca en una empresa, en el tema de nuestros colaboradores y ese crecimiento profesional también. En cuanto a las funciones a desarrollar o que debe estar desarrollando el colaborador, es en el tema de ayudar a los montadores de estructuras, operadores de máquinas y otros trabajadores de metal clasificar las láminas, partes de metal sobrante y otros materiales para revisar qué material todavía se puede reutilizar y qué material ya debe darse en una disposición final adecuada, mantener su área de trabajo limpia y los equipos teniendo en cuenta que eso va a ayudar a preservar o alargar la vida útil del equipo y las herramientas y sobre todo la seguridad de los trabajadores. Otras de las funciones que debe aplicar el colaborador es en temas de aplicar los preoperacionales, las listas de chequeo de los equipos, de sus EPPs, teniendo en cuenta que tiene que hacerlo 2 veces, tanto al inicio de la jornada laboral como al finalizar, teniendo eso que quede constancia para cuando ocurran, como en este caso, accidentes laborales se puede hacer cuando se entre el equipo investigador, pueda que hayan constancias del estado de los equipos si fue ya como tal falencia de la empresa o como tal del trabajador o errores en conclusión, digámoslo así, error humano o de los equipos como tal. En cuanto a la descripción del accidente de trabajo, mi compañera Yurani les va a hablar un poco de cuándo sucedió, cómo sucedió, cuáles fueron esos factores que pudieron influir para que ocurriera el accidente y cuáles fueron las personas afectadas en este aspecto. Entonces le doy la palabra a mi compañera. Hola, buenas tardes. Bueno, el accidente se presenta el 4 de enero a la 1:45 p.m. del 2022. El ayudante se encontraba desarrollando sus actividades, en el cual se encontraba manipulación de la herramienta, una pulidora, lo cual pierde el control de ella y le afecta el pómulo derecho, haciéndole una incisión de 4 centímetros. A su vez, cuando sucede este accidente, se requiere dar el auxilio inmediato
los primeros auxilios, en el cual la enfermera se encuentra a 100 metros, lo cual se desarrolla caminando. Al llegar a ella se le presta los primeros auxilios, se llama la ambulancia para hacerle el traslado al comedor en un área más adecuada. Después de realizar ese proceso al área del comedor, se visualiza que el trabajador está consciente, tiene todas sus capacidades de responder, de actividad, pero se llega a la conclusión de remitir al centro médico, a la clínica, en el cual se hace en medio de una camioneta de la empresa. En esto, a su vez, al trabajador se le dan 7 días de incapacidad. Estos días de incapacidad vienen consigo unas condiciones para volver a su área de trabajo, para retomar sus labores, en el cual debe hacer pausas activas cada 3 minutos, cada 3 horas, no agachar la cabeza, tener las condiciones ergonómicas adecuadas, etcétera, etcétera. Pero todo esto se debe desarrollar en un lapso de un mes. Este accidente trae a su vez costos directos y costos indirectos. Los costos indirectos tienen que ver con todo el personal involucrado que estuvo presente en la actividad, los cuales fueron 4 empleados. Los dos fueron auxiliares, ayudantes de soldadura, los cuales devengan un valor de 1.782.550. Esas 3 horas y 15 minutos de pérdidas dan un valor de 23.400. El coordinador HCE devenga un valor de 4 millones de pesos. Esas 3 horas y 15 minutos de pérdida dan un valor de 55.320 pesos. El supervisor, que era el que estaba a cargo del área de trabajo, tiene un sueldo de 2.800.000, los cuales esas 3 horas y 15 minutos da un valor de 38.025. Como los costos indirectos también involucran daños a infraestructura, entonces, ¿qué pasa? Estos daños a esa infraestructura solamente fue a la pulidora, lo cual nos da una pérdida de 25.000 pesos, que es la ruptura del disco. El costo de investigación, que se involucra también en costos indirectos, es uno de los más costosos, con un valor de 16.800.000. ¿Por qué? Porque ahí tenemos que involucrar copazo, gerente, jefe de operación, todo el área, por qué sucedió, si por elementos, por todos los aspectos de por qué ocurrió el accidente, si es responsable el trabajador, la empresa, etcétera. Los costos directos tienen que ver netamente con el trabajador, o sea, donde los gastos, la funeraria, servicio de atención médica. Entonces, en servicio de atención médica tuvimos un valor de 1.800.000. En el traslado entre la clínica, la ambulancia, los paramédicos, un valor de 2.750.000. Y en los exámenes médicos que se le desarrollaron al trabajador fueron 350.000. Total, los costos directos del accidente fueron de 4.900.000. A su vez, a continuación, mi compañera Nasli continuará con la presentación. Buenas tardes, pues como en todo costos, hay costos directos e indirectos, también hay unos costos que es el iceberg, que son los costos ocultos que se generan en el momento de la actividad de la emergencia. En estos costos, lo que se generó fue el del ausentismo laboral, debido pues que el trabajador se lesionó por su actividad propia de su ejercicio. Entonces, pues esto me generó que muchos de los trabajadores pararan sus actividades laborales por ir a hacerle como la asistencia médica, o simplemente por ir a ver qué era lo que le había sucedido a él. En este caso, pues había una cuadrilla más o menos de 4 personas, y pues me generaron un ausentismo de 40 horas, ¿sí? Esto pues la empresa pues tiene que solventar estas horas de ausentismo laboral, ya que pues ellos no quieren ir como a pagar una indemnización por el atraso de los trabajos. Entonces, estas 40 horas, ¿cómo se suplen? De la siguiente manera: se suplen por el horario, por horas extras, y pues esto se saca con el precio de la hora de su puesto de trabajo. Entonces se multiplica por el 25%. Por lo menos habían 2 auxiliares de soldadura, y pues la hora de recargo sería 1.950 pesos.
El del HCE que había uno son 4.250 pesos la hora de recargo y el del supervisor serían 2.925 pesos. Esto me daría un total de 345.000 pesos, perdón, 365.000 pesos de las 40 horas que se tienen que suplir debido al ausentismo laboral. Siguiente diapositiva, por favor. Ya llegan lo que son los análisis de la tasa de incidencia y prevalencia de enfermedades o accidentes laborales. Pues aquí pues se utilizan dos ecuaciones, el cual pues es la tasa de incidencia, que sería el número de trabajadores sobre el número de trabajadores de accidentes sobre el número total de trabajadores por el 100%. Entonces, pues en lo que ha recorrido el año solamente tenemos 2 meses y el único accidente o evento de actividad de emergencia que hemos tenido es uno solo. Entonces sería 1 sobre los 154 trabajadores que tiene la empresa. Esto me da un resultado y al igual pues sería el otro indicador. El otro indicador se hace de la misma forma. Y pues estos indicadores lo que me hacen es como un análisis a largo plazo para prever acciones o accidentes futuros o acciones de enfermedades laborales a futuro, y pues esto me ayuda para tener como un presupuesto para solventar estas emergencias. Muchas gracias.